realistas, prudentes en la gestión del gasto y razonablemente inversores. El polígono de Las Cañas ya absorbe una cifra importante, 3 millones de euros. Se abordan inversiones que esta ciudad necesitaba, como pueda ser el Barranco de Ollón. Otra zona muy castigada, ahí lo dejo, como es las 100 tiendas, pero con un orden. Y ese orden empieza por la calle Betty Jay. ¿Qué tal? Buenas noches. El Ayuntamiento de Logroño prevé contar en el año 2025 con un presupuesto de 191,39 millones de euros, lo que supone una reducción de un 4% con respecto al ejercicio anterior. Unas cuentas que, en palabras de Conrado Escobar, son realistas, lo hemos escuchado, prudentes en la gestión del gasto y razonable y responsablemente inversores. Eso es lo que ha dicho. Con una capacidad real de inversión cifrado en unos 12 millones de euros, se plantean proyectos como estos que vemos aquí, por ejemplo, en polígonos industriales, con 3 millones de euros para el polígono de Las Cañas. Cambios también de tuberías castigadas. En las 100 tiendas, por ejemplo, se van a realizar actuaciones por 400.000 euros en la calle Betty Jay, o como novedad principal también la rotonda entre Vara de Rey, la calle Pérez Galdós y Avenida de España, por un valor también de 400.000 euros. También se contempla un aumento de un 29% hasta 11,39 millones en lo que es el sector de la limpieza de la ciudad. 600.000 euros para instalar cámaras de vigilancia en diferentes calles y actuaciones además en todos los barrios. Y como proyecto nuclear, ha dicho, para racionalizar el gasto, se apuesta por la puesta en marcha de un plan de gestión que va a revisar contratos, la distribución de efectivos o la implantación también de la administración electrónica. Escenario prepandemia. Volvemos al escenario del año 19. Europa vuelve a fiscalizar las cuentas del Estado, el Estado vuelve a fiscalizar las cuentas de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos. Bueno, pues hablaremos de este asunto en la tertulia, pero también nos ha llamado la atención este titular. Los alcaldes de La Rioja piden al HE facilidad para limpiar cauces y evitar riadas como la ocurrida en Valencia. Se quejan del exceso de requisitos que tienen, de requisitos oficiales, y piden también un equilibrio entre el saneamiento de los ríos y la protección de fauna y la flora. Los ayuntamientos dicen que no pueden realizar las labores de limpieza y exigen a la Confederación Hidrográfica que las ejecute ella misma. Bueno, pues sobre este asunto, sobre el cambio climático, precisamente Pedro Sánchez participa desde hoy en Bakú, en Azerbaiyán, donde se celebra la Cumbre Climática Mundial. Sánchez ha llevado un mensaje claro de apuesta por las políticas de transición ecológica en un momento en que son puestas en cuestión por muchos países. Pedro Sánchez ha llevado a Bakú la tragedia de la Dana en nuestro país, en Valencia, como un ejemplo claro de que el cambio climático tiene consecuencias dramáticas directas sobre la población mundial. Ahora vamos, te ponemos aquí la silla. De lo que se va a hablar en esta cumbre, de lo que ha pasado en nuestro país, vamos a hablar con Paloma Castro. Ella es la delegada territorial de AEMET aquí en La Rioja. ¿Qué tal? Buenas noches, Paloma. Hola, buenas noches. Bienvenida. Bueno, se va a hablar del calentamiento global, y precisamente el calentamiento global tiene mucho que ver con que las danas sean tan agresivas como han sido en Valencia, ¿no? Sí, y además quería empezar un poco esta entrevista digamos, solidarizándome con todas las víctimas de Valencia. Bueno, precisamente pues, inspirándome en lo del barro, pues me ha dado por dibujar este cartelillo para que no nos olvidemos luego, dentro de unas semanas, que este tema va a llevar mucho tiempo de la reconstrucción. De hecho, sé que hay 800 arquitectos valencianos voluntarios que ya se han puesto a ello. Respecto a las danas, pues la dana que hemos tenido es típica del otoño. Normalmente tenemos el mar Mediterráneo ya en el mes de noviembre por debajo de 20 grados y en este caso ha tenido una temperatura hasta de 22 grados, con lo cual llevaba cierta energía en niveles bajos y encima pues, ha entrado una masa de aire frío que enseguida se ha posicionado sobre las costas de Oporto, de Portugal, pero claro, afectando en una banda a toda la zona del Estrecho, Extremadura y Andalucía, y otra banda mucho más potente
sobre la zona de Valencia donde los sistemas convectivos se han anclado. Hay que tener en cuenta que toda esa dana no se ha podido mover porque se ha estampado contra anticiclones que le rodeaban. Esas danas, digamos que nosotros las esperamos en otoño. La dificultad es predecir la posición exacta y la cantidad de precipitación exacta. Los modelos no están capacitados para esa precisión. Nosotros lo intentamos resumir todo a través de los avisos. Los avisos tienen un código de colores que ya hay que tomárselo en serio a nivel naranja, pero nosotros a las 7:36 del día 29 de octubre ya había pasado a color rojo porque se había observado en Utiel, Requena, pero Utiel, ya unas precipitaciones que pasaban los 200 litros por metro cuadrado. Así que un aviso de AEMET rojo significa no cojas un coche, no salgas de casa, no te expongas a un riesgo que es muy importante. Así que, bueno, esperábamos que después de esos avisos vinieran los siguientes. Protocolariamente vienen luego los avisos de protección civil, que en este caso pues, se retrasaron hasta 12 horas por los motivos que hemos ido conociendo posteriormente. Decimos, estamos hablando del calentamiento global que las hace más agresivas. Explicabas un poco que esa zona del mar está mucho más caliente y favorece este tipo de fenómenos, pero se ha hablado también que este año 2024 se había sobrepasado ese límite del Acuerdo de París del calentamiento global de 1,5 grados más, ¿no? Sí, de hecho, bueno, lo que se sabe científicamente es que del año 1900 hasta el año 2000 digamos que las oscilaciones de anomalía térmica a nivel global eran más o menos 0,5 grados, en conjunto 1 grado. Lo que se está observando ahora ya supera esa cantidad y del año 2000 al 2100 los expertos calculan que podemos llegar a más o menos 2 grados, que viene a ser 4 grados de diferencia. Eso lo que va a producir es un cambio en la biodiversidad, un cambio en los cultivos, es decir, zonas que ahora no son desérticas pueden llegar a ser desérticas. Y para que lo entendamos, si España, por ejemplo, Andalucía es muy seca, pues el clima de Castilla-La Mancha, dentro de unos años, si esto sigue así, puede ser el de Andalucía y el de La Rioja podría ser el de Castilla-La Mancha. Es como si en latitud estuviéramos calentándonos. Así que sí, es muy peligroso seguir esta línea de aumento de temperatura y por eso el Acuerdo de París intentó, digamos, que todo el muelle no se estirara más, sino que se quedara en 1,5 grados, que a nivel global es difícil porque hay provincias españolas que ya rondan los 2 grados de aumento de temperatura en los últimos 30 años. El cambio climático en nivel de temperatura luego se refleja en que las olas de calor en verano son mucho más largas. Hemos tenido en el año 22, por ejemplo, olas ya de 18 días, pero es que pueden extenderse más tiempo todavía a lo largo de los años. Y además que se formen estos fenómenos adversos como son, pues, entre ellos las danas. Ya en el año 19 hubo grandes pérdidas económicas en los seguros, Agroseguro tuvo que pagar mucho dinero por danas y este año pues ya vemos, ¿no?, que a nivel estatal pues de momento hablamos de 10.400.000, pero vamos a ver cómo se restauran 70 municipios así de repente, ¿no? Es una cantidad muy importante de lo que se va a necesitar. Así que bueno, si en temperatura sí podemos hacer una especie de cálculo de lo que puede pasar, pues no tanto en precipitaciones. Lo único que se observa es que las precipitaciones son de otra manera, es decir, no crecen, digamos, en acumulaciones, lo que crecen es en intensidades. Un dato muy significativo en esta última dana, en Turís, en el pueblo de Valencia donde más ha llovido, digamos que fue una precipitación torrencial. Torrencial es cuando es más de 10 litros por metro cuadrado en 10 minutos, pero en 14 horas, prácticamente en la mayoría, estuvieron siendo torrenciales de más de 15 litros por metro cuadrado en 10 minutos, más de 20, más de 30. La máxima fue de 40 litros por metro cuadrado en 10 minutos. El gráfico es espectacular, o sea, es de los que ves y dices, esto no pasa nunca, efectivamente. En una hora cayeron 189 litros por metro cuadrado, que fue efemérides. O sea, que ha sido una dana que, claro, evidentemente si eso se acumula sobre arroyos que no están ampliados, pues efectivamente eso ha arrastrado barro y ha pasado lo que hemos visto estos días tan trágico, con esta pérdida de vidas humanas que, bueno, superarán los 222 porque todavía hay desaparecidos.
Así que, bueno, hay que decir que hay que estar pendientes en los años sucesivos de intentar dos políticas. Por una parte, mitigación. Científicamente se llama mitigación a intentar que haya menos CO2 en la atmósfera, por eso las políticas se suelen llamar carbón cero o cero carbón. Eso pues no se consigue de momento, estamos en 423 partes por millón y la tendencia es ascendente. Las medidas son de Mauna Loa y son también de nuestro observatorio de Izaña. Y por otra parte hay otras políticas que se llaman más bien de adaptación. Precisamente este congreso, este COP29 de Bakú, va a intentar poner cifras a las políticas de adaptación que están muy poco definidas. Los países todavía tienen que decidir políticamente qué indicadores van a tener que controlar. Si en meteorología es fácil decir voy a controlar las olas de calor, voy a controlar los días que duran las olas de calor o las noches que no se pueden dormir, pues ellos quieren tener unos parámetros que a lo mejor no solo son meteorológicos, sino que lo van a tener quizás, según los grupos de trabajo pues decidan, pues intereses en países, cómo va la agricultura, en países africanos a lo mejor, cómo va la cultura, pues no sé, en determinados indicadores que puedan estudiar, cómo va, pues eso, la producción de determinados cultivos, si es posible, si no es posible, o las invasiones de mosquitos tigres o cualquier otro indicador que se les ocurra puede entrar dentro de todo el campo de políticas de adaptación. Y ahí habrá pues muchos grupos de trabajo y ya serán los políticos los que decidan por dónde abordar el problema. Lo interesante científicamente es la mitigación, insisto. De todas formas, llama mucho la atención, estas cumbres son necesarias, por supuesto, pero también parten de objetivos a veces muy altos y los países al final no llegan a cumplirlos. A mí sí que me ha llamado la atención que hay muchos líderes de países que no van a acudir, por lo tanto eso también nos tiene que hacer pensar, ¿no? Que todo lo que estás hablando de las consecuencias que va a tener el que no prestemos atención a todos los indicadores que nos están diciendo que estas cosas van a venir y que se va a transformar nuestra forma de vida, en definitiva, me llama la atención que haya países todavía, ¿no? que sus líderes hayan dicho que no efectivamente, van, ¿no? El éxito de estas cumbres climáticas es que haya una gran mayoría de países, como la hay en el panel intergubernamental para el cambio climático. Si en vez de 190 países, pues resulta que falta China o Estados Unidos o cualquier otro país importante, se devalúa un poco el tipo de decisiones y obviamente pues si fracasa la cumbre de Bakú, pues ya habrá que pensar en el siguiente COP en Brasil, ¿no? El COP30, pero básicamente lo que se trata es de intentar bueno, pues hacer unos cálculos de financiación de lo que puede llegar a costar. Este botón de muestra que hemos tenido en Valencia, que esperemos que sea con un periodo de retorno lo más amplio posible y que no nos pille con esta poca organización de protección civil, pues evidentemente da pistas de que no, pues nadie se puede dormir en los laureles, independientemente de las políticas que se adapten, que yo como técnico pues no me voy a poder meter, pero vamos, sí se entiende que cuantos más países intervengan, más fuerza tendrán las decisiones. Hablábamos de las alertas, nos ha dicho cómo funcionan, qué caso hay que hacer, que yo creo que habría que hacer también un poco de pedagogía en la población. Me gustaría incidir que el aviso rojo de AEMET es un aviso de mucho peligro y que la población lo debe tomar en serio, hasta el punto de cuando uno ve un aviso rojo no debe coger. Es como cuando la DGT te dice esta carretera está helada, es negra y se bloquea. Pues nosotros mentalmente al ver un aviso rojo tenemos que bloquearnos y decir todas las actividades que haya previsto al aire libre me recojo, o sea, no voy a dar la clase o no voy a mi comercio, no hago una serie de actividades económicas, porque cuando estoy diciendo que hay 180 litros por metro cuadrado no significa 180 litros exactamente, sino que es de ahí para arriba, con lo cual nosotros no fuimos capaces de predecir Turís, porque ha sido una efemérides, pero sí estábamos dando una indicación a Protección Civil de está pasando algo extraordinario, ustedes tienen que intentar que la población esté controlada o esté vigilada o ponerla a salvo. Habrá que hacer mucha autocrítica, como hemos estado hablando estos días, y ver de qué forma puede funcionar mejor ese aviso para que llegue a la población. La población está avisada porque tiene un formato de protocolo de alerta común. Cuando sale publicado en nuestra web, ya sale publicado también en muchos twitters y en ese sentido es una difusión muy sencilla. Lo que pasa que esto
también es un aviso a todas las autoridades, que son las que luego tienen que reaccionar. Exactamente. Bueno, antes de concluir también, ya que la tengo aquí, hay un bulo que está pasando por internet de la AEMET que consiste en una estafa, ¿no? Es una estafa, efectivamente. Nosotros nunca hemos previsto ni nunca vamos a prever funcionar por SMS, porque sería como dar un paso atrás. La difusión del protocolo de alerta común de la Organización Meteorológica Mundial llega a muchísimos más sitios por internet y por lo tanto sería un paso atrás y nunca va. Si ustedes ven un aviso de SMS, no es de AEMET seguro, ha sido un fake, una fake news. Paloma, qué frío ha empezado a hacer ya hoy, ¿eh? Nos viene una segunda masa de aire frío por Francia, ya por la mañana ha llegado al norte de España, a Pamplona en concreto, sigue bajando hacia La Rioja y ya la dana se va a poner mañana otra vez sobre las costas de Portugal. Nos va a afectar 24 horas con lluvias importantes en Málaga mañana, también en Valencia, tristemente pues se pueden llegar otra vez a 100 litros por metro cuadrado o más. Efectivamente hay que tener cuidadito, también en Baleares, y bueno, ya será una borrasca fría aislada. Paloma Castro, un placer como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hacemos una pausa como siempre aquí en este punto y regresamos enseguida en la tertulia. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta en Punto de Encuentro y abrimos aquí nuestra tertulia. Saludamos a Julio Revuelta, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Victoria de Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Y está con nosotros también Ángel Iñiguez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido. María, gracias. Vamos a hablar del primer tema que hemos planteado hoy. Vamos a hablar de las cuentas de la capital para el próximo año 2025. Son 191,4 millones de euros las cuentas con las que va a contar Logroño el próximo año. El alcalde ha presentado el anteproyecto de unas cuentas que ha dicho serán responsablemente inversoras y continuará con los grandes proyectos de ciudad. Se plantean proyectos en polígonos industriales con 3 millones para Las Cañas, cambios de tuberías castigadas en las 100 tiendas con 400.000 euros para Betty High o como novedad principal la rotonda entre Vara de Rey, Pérez Galdós y Avenida de España por 400.000 euros. La cifra 191.398.558 euros, un 4% menos que en 2024 para unos presupuestos realistas, prudentes en la gestión del gasto y razonablemente inversores. Contando con un escenario. Volvemos al escenario prepandemia. Volvemos al escenario del año 19. Europa vuelve a fiscalizar las cuentas del Estado. El Estado vuelve a fiscalizar las cuentas de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos. El capítulo inversor asciende a 12 millones de euros para mantener el ritmo de los grandes proyectos de ciudad. El polígono de Las Cañas ya absorbe una cifra importante, 3 millones de euros. Se abordan inversiones que esta ciudad necesitaba, como pueda ser el Barranco de Ollón. Otra zona muy castigada, ahí lo dejo, como es las 100 tiendas, pero con un orden. Y ese orden empieza por la calle Betty High. Y algunas novedades. Antes de abordar una obra en San Antón, se ha presupuestado una rotonda entre calle Vara de Rey, Pío XII, Avenida de España y Pérez Galdós. Otro objetivo de este proyecto es que la ciudad funcione y para ello se va a hacer un especial esfuerzo en mejorar la limpieza. 11.393.000 euros, con un incremento de un 29%. La ciudad tiene que estar limpia. Y la seguridad. Vamos a mejorar con 600.000 euros una partida para instalar cámaras de vigilancia, fundamentalmente en el casco antiguo, pero también en polígonos industriales. Además, el ayuntamiento acometerá un ambicioso plan de gestión municipal que incluye la revisión de todos los contratos. Y la prioridad no es ahora mismo subir tasas. La prioridad ahora mismo es mejorar la gestión del gasto.
unas cuentas con capacidad de maniobra si hubiera que devolver fondos europeos. El margen de maniobra está contemplado en este presupuesto si hay que devolver fondos europeos. Pendiente de que se conteste a la petición de ampliación de plazos para el proyecto de la calle San Antonio. Bueno, pues esta es la radiografía más o menos de esos presupuestos y te voy a dar la palabra, Julio, que tú de eso sabes mucho y nos puedes decir un poco, bueno, qué te ha parecido el primer planteamiento de los cambios que va a haber en la ciudad y esas inversiones. Bueno, a primera vista, vamos a esperar un poco con las inversiones. A mí me ha sorprendido el presupuesto mucho, de lo poco que hemos visto, ¿no? Porque es un presupuesto, el alcalde es un fenómeno haciendo, expresándose, ¿no? Y dice, es responsablemente inversor. Yo no he visto un presupuesto menos inversor que este en la vida del ayuntamiento, me ha sorprendido muchísimo. 12 millones de inversión, que es poco más del 5% del presupuesto del ayuntamiento, el 6, el 7 como mucho, es muy poco. Pero si además esos 12 millones los financias, que lo he leído esta mañana, 9 millones pidiendo un préstamo y 3 vendiendo suelo, quiere decir que con recursos propios financias 0. Es decir, que el ahorro neto de nuestro ayuntamiento en este momento para invertir es 0 euros. Y yo creo que por eso ha tenido que rebajar la inversión de 20 millones a 10, simplemente porque no hay dinero neto. Hay dinero para pagar los servicios, etc. Yo hace 20 años llegué a tener presupuestos de 50 millones de inversión al año. Claro, 20 años después, 12, pues se hace poco, ¿no? Eso es lo que más me ha sorprendido de todo. Es decir, detrás de esto yo creo que el alcalde tiene que explicar cómo está el ayuntamiento. Y además no digo que sea culpa de él, porque lleva apenas año y medio, sino que me ha preocupado la escasa capacidad inversora. Quizás estos años atrás, con los fondos europeos, etcétera, pues todo se ha difuminado un poco, y ahora que venimos a la realidad de lo que tenemos que pagar las cosas con lo que tenemos, pues vemos que no estamos bien, o por lo menos en un primer vistazo esa es la sensación que tengo yo, que el ayuntamiento no está bien. La segunda cuestión que me ha parecido, por contra, es un presupuesto en inversión muy responsable, porque invierte casi la mitad en polígonos industriales y en el barranco de Ollón. ¿Y por qué digo responsable? Porque esas cosas no suelen lucir. No son cosas que den votos, no son cosas que la gente vea, pero sí son cosas importantes para que una ciudad tenga mejor futuro. Entonces, tener poco para invertir, pero dedicar además la mitad, o casi la mitad, a estas cuestiones, pues me parece una decisión loable y sensata de la alcaldía. Por lo tanto, vamos a ver. Ahora, o tiene trampa y cuando lleguen los remanentes de tesorería el ayuntamiento puede disponer de más dinero, o habría que analizar cómo está gestionado y cómo ha estado gestionado este ayuntamiento en los últimos años. Claro, está hecho además sin saber los presupuestos generales del Estado, lo que le va a dar. Bueno, pero esas cantidades normalmente están, sí, se saben, y no hay. Lo de los fondos europeos fue una cuestión extraordinaria porque son fondos de cohesión, etcétera, por la situación del COVID. Esas cosas vienen de vez en cuando, ¿no? Pero el resto de cuestiones, lo que aporta la comunidad autónoma, la participación en los ingresos del Estado, son cosas que normalmente se saben y se saben con tiempo suficiente para hacer el presupuesto realista, ¿no? Y bueno, pues yo creo que detrás de las palabras del alcalde, muy bien arbitradas, hay una situación económica que a mí no me ha dejado nada tranquilo. Toya, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué lectura haces? Hombre, yo partiendo de que el experto es Julio, pero yo me he fijado en otra cosa. Coincido totalmente con Julio en que ha sido un poco ambicioso en inversión. Me ha parecido muy prudente que solo ponga 3 millones de euros en enajenación de terrenos, porque si os acordáis en otra tertulia anterior, cuando fue el debate del estado de la ciudad, claro, una cosa que le criticábamos era los 20 millones que había presupuestado para el 2024 en enajenación de terrenos, y resulta que se habían ejecutado 71.000 euros en ese momento. No van a terminar el año ni con 400.000 euros ejecutados de 20 millones de euros.
Entonces, en ese sentido, sí que hay que reconocer que es realista. Pero yo creo que es importante también que le expliquemos a la gente que la capacidad que tienen las administraciones con un presupuesto aparentemente grande, 191 millones de euros, es muy pequeña. ¿Por qué? Porque el capítulo 1 y el capítulo 2, es decir, mantenimiento de los funcionarios y los gastos en bienes y servicios corrientes, que son los que hace que presten servicio el ayuntamiento, pues se lleva más de 140 millones de euros. O sea que realmente de esos 191 millones, pues salvo 30 o 40, el resto están ya totalmente comprometidos. Y termino señalando que yo creo, Julio ha sido muy elegante y no lo ha explicitado tanto, yo voy a ir un paso más allá. Yo creo que está poniéndose la tirita antes de la herida y él ya sabe, intuye que va a tener que devolver dinero por la mala gestión de los fondos europeos en cuanto a las calles, la Victoria, las 100 tiendas. Sobre todo le va a pillar el toro en la Avenida Portugal, porque fue algo a lo que se precipitó, y yo creo que se está dejando ahí margen de maniobra, sin perjuicio de que a lo mejor efectivamente al final el remanente, o porque el convenio de capitalidad con la comunidad autónoma sea más generoso de lo previsto, nos pueda dar alguna sorpresa positiva. Por lo demás, la inversión, hombre, llevar, que es que arreglas en 90.000 euros o 400.000 en otros, Betty High, o a las calles normales, si es que eso es casi mantenimiento de la ciudad, es que eso no es ni avance, ni modernización, ni mejora, es puro mantenimiento. Claro, y sacar pecho con eso... Lo de las 100 tiendas no sé cómo lo habrán visto. No, lo de las 100 tiendas es imprescindible, eso está claro. Sí, pero quiero decir pero que empezar otras calles... solo por una calle con todas las necesidades que tiene esa zona, no sé si estará muy... Ahí yo creo que el alcalde se precipitó, bueno, también en elecciones pues dices lo que dices, ¿no? Porque dijo que para octubre, creo, ya estaba, pero creo del año pasado, que ya estaba esto resuelto. Y pues se va a llevar toda la legislatura y veremos si lo acaba. Ya veremos. Ángel. Yo la verdad que coincido tanto con lo que han manifestado Julio como Victoria, en el sentido de que da la impresión de que estos presupuestos demuestran problemas estructurales en la capacidad de financiación del ayuntamiento. ¿En qué sentido? Que si acudimos a las ordenanzas fiscales, en términos generales o en un cómputo general, podemos llegar a la conclusión de que ha habido un ligero incremento fiscal. Sin embargo, eso no se traduce en un mayor gasto. Sin embargo, tampoco aparentemente se va a reducir deuda. Con lo cual, la pregunta es, ¿cómo se están gestionando los recursos? Una pregunta que también se hacía Julio y que estuvimos debatiendo hace un par de semanas. La tasa de basuras se ha incrementado precisamente porque ahora van a ser los ciudadanos los que paguen íntegramente el servicio. No va a haber una repercusión en los fondos públicos, ¿no? En los fondos propios del ayuntamiento. Todo ese ahorro fiscal, donde se ve presupuestariamente traducido. Entonces yo creo que realmente todo esto demuestra que el Ayuntamiento de Logroño tiene un problema estructural en cuanto a su endeudamiento, que ha estado aumentando de forma bastante notable durante los últimos 5 años y sigue aumentando. Este año ya había aumentado un 5% respecto a lo presupuestado. Y claro, vamos hacia un escenario de incertidumbre económica en el que probablemente los tipos de interés vuelvan a subir, teniendo en cuenta pues, todas las incertidumbres geoestratégicas que se están produciendo, y eso afectará a esa capacidad de endeudamiento que ya vemos que está bastante restringida. Si el ayuntamiento no tiene capacidad de endeudarse, pues tampoco tendremos capacidad de crecer. Por lo tanto, yo creo que sería una oportunidad para intentar sanear algo más las cuentas y de esa forma proyectarnos hacia el futuro. Pero da la sensación, como decíais, que parece que estructuralmente hay algo ahí que no termina de estar bien gestionado. Claro, eso es lo que se nos ha desvelado en esta rueda de prensa, que se le ha preguntado un poco por la deuda y claro, no han hablado mucho de ella. Bueno, es que cuando uno va a presentar su libro, pues presenta su libro. Sí, no creo que quiera analizar otras situaciones que son más difíciles. Yo creo, por ejemplo, que sí, que es muy posible que tenga que devolver esos 6,5 millones de fondos de la Unión Europea, y me imagino que estará esperando a los remanentes de tesorería, claro, que le entrarán en marzo, y si tiene ese problema, pues tirará de remanentes para poderlo hacer, porque como os decía, yo veo ahorro neto cero. Correcto. Que cada vecino se lo plantee en su casa. Si todo lo que entra en su casa lo gasta en el colegio, en comer, en vestir, es que no se puede comprar ni la tele. Tiene que ir al banco a pedir un préstamo para comprar muebles, no digo ya un piso, sino la televisión, etcétera. Bueno, pues tal como
venía hoy en el periódico, es la primera impresión que he tenido yo del Ayuntamiento de Logroño, que no tenemos ninguna capacidad inversora. ¿Le darán préstamos? Sí, probablemente bien, porque es un ayuntamiento que siempre ha hecho frente a sus deudas tributarias y por lo tanto seguro que lo consigue. Pero bueno, no, como digo, no es muy alentador esa situación. Vale. Luego hay otra cuestión, si me permitís, no me quiero... 20 años sin revisar el plan general supone que el ayuntamiento no sea propietario prácticamente de suelo. 20 años sin gestionar bien los solares del soterramiento del ferrocarril hace que no estén ni siquiera esos disponibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que el suelo que tiene el ayuntamiento es una cuestión que hay que hacerlo cuando no es necesario, para tenerlo disponible cuando sí lo es. ¿Hoy es necesario? Sí. Se necesita vivienda de protección oficial, los jóvenes no pueden adquirir una vivienda, los alquileres están muy caros. Ahora el ayuntamiento, si fuese propietario de suelo, podría influir de una manera decisiva en ese mercado y además obtener unos recursos económicos, la enajenación de suelo bien programada, que le serviría para pagar las inversiones, que es como muchas veces hemos pagado las inversiones en la ciudad, simplemente con la gestión del suelo. Pero cuando tú fuiste alcalde te propusiste toda la zona de Barrio Cepo y del casco antiguo, que Sí, era un PERI, sí. y lo fuiste adquiriendo, no tú, Sí, el sí, ayuntamiento, fuiste sí. permutando, fuiste Sí. adquiriendo, porque la idea era efectivamente algo que era maravilloso, pero que no ha salido, que era que mirara la calle norte, la calle Barrio Cepo, pero sobre todo que hubiera vivienda asequible. Sí. Por desgracia, pues no sé si no será 20 años. Bueno, después. hicimos fue No ha salido, pero ahí hay suelo. Pero ahí hubo una temporada que se hizo Ahí hay suelo, muchísima vivienda protegida. Sí. Luego ha habido años que no ha habido demanda. En los últimos Claro, pero 20 años ha habido si no hay demanda, pero lo que sí tienes que hacer es aprovechar. Por eso digo que yo no quiero... o sea, Escobar tiene una situación que es la que es. Sí. Y a mí lo que me falta es que nos haga un análisis bueno de esa situación. Porque creo que se equivoca si no la hace, además, porque sería bueno que nos dijese cómo está. Me ratifico en algo que dije cuando analizamos el debate de la ciudad, el estado de la ciudad, que yo no fui capaz de visualizar su modelo de ciudad. Es que es difícil tener un modelo de ciudad a base de plantear, como decías tú, voy a hacer esta rotonda y bueno, la esas rotonda cosas de Vara de Rey, pues la rotonda de Vara de Rey con Pío XII. Claro, pues, Hombre, pues bueno. es como si digo, esposo, te toca cambiar las bombillas. Sí, bueno, y además pues son ideas muy antiguas que siempre se han debatido en la ciudad. Bueno, pues que la hace, pues bien, pero eso ni transforma, ni marca un modelo, en fin. Ajá, Y luego a la hora de la gestión y de obtener los recursos, recuerdo, yo creo que fue en junio, que sacaron una licitación para vender viviendas que tenía en propiedad el ayuntamiento en el casco antiguo. Yo por curiosidad entré a ojear la convocatoria y es que las ofrecían en condiciones que eran menos competitivas que las de mercado. Entonces dices, estás intentando obtener recursos cuando se lo compro a cualquier particular y me resulta más económico. Claro, también tú tienes que evaluar bien cómo quieres obtener los recursos, cuál es tu posicionamiento de mercado para obtener esa financiación a través de la venta de tus propiedades. Bueno, pues veremos a ver, ¿no? Si conseguimos desvelar cómo están las cuentas, como decís aquí en la mesa, que sería muy interesante para saber si hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde va Logroño, cuál es el futuro que busca el alcalde, ¿no? Sobre todo porque se contradice con las grandes promesas y los grandes compromisos que adquirió en su exposición en el debate del Estado de la Ciudad con el Monte del Corvo, el parque... O sea, la circunvalación ciclista o peatonal, como llaméis, el círculo circular, o sea, verde. los números no se corresponden con las grandes promesas que se hizo en el debate de la ciudad. En el barranco de Ollón, ¿qué es la idea que se tiene que hacer? Porque estos días ha salido por la actualidad, ¿no? Porque es una zona que preocupa, porque toda la zona del Campillo es inundable y ese barranco también, ¿no? Sí. Ahí, ¿cuál sería la idea para...? No lo sé, ahora mismo no sé. Sé que en su momento, pero claro, es que ha pasado mucho tiempo, hicimos algún tipo de actuación y había un problema también con las relaciones con el Ayuntamiento de Ollón, porque ellos no cuidaban sus vertidos. Claro, o sea, si tú puedes parar el vertido
antes de que llegue al barranco, claro, o que al barranco lleve un vertido de agua limpia, por así decirlo, y que vaya al Ebro en vez de un agua contaminada, como ocurrió en su momento, pues es que las situaciones son distintas. Ha pasado mucho tiempo y ese tema no sé cómo está, pero sí que es un ejercicio responsable. Es decir, gastar en este tema me parece que está muy bien. Aunque no por parte has dicho tú antes, sé que es importante, aunque no lo luzca. Sí. Bueno, pues hablando de los alcaldes, también nos llama la atención, yo creo que también, bueno, yo creo que es una solicitud que han hecho siempre, ¿no? Pero ahora con la Dana y con lo que hemos vivido en España, pues se hace más de actualidad, ¿no? Los alcaldes piden a la Confederación Hidrográfica del Ebro que facilite la limpieza de esos cauces para evitar riadas como la que hemos vivido en Valencia. ¿Qué es lo que pasa exactamente? Porque también he oído que tampoco hay que dejarlas limpias, ¿no? Que hay que mantener... En estos días se ha oído a expertos, ¿no? Que tampoco se puede... Sí, el problema, yo he hablado con varios alcaldes y además he convivido 4 años el sufrimiento del alcalde de Arnedillo cuando estaba de senador, porque en estos momentos la Che, que es la queja que tienen los alcaldes de todos los colores, es como el perro del hortelano. Antes llegaba el municipio de turno, el alcalde limpiaba sus lanceras al río, sus lindes, efectivamente, dragaba los ríos, o sea, era perfectamente conocedor de cuándo podía tener un problema con el río. Ahora la H le dice, no, eso es competencia mía, o sea, no te dejo ni tocarlo porque te meto una multa. Yo me acuerdo de una discusión porque quería quitar varios árboles, porque eran un riesgo totalmente, o sea, podían poner en riesgo hasta la zona del puente. Y la Che le dijo, pues la multa es inmediata, pero el problema es que luego no viene ello a hacerlo, o sea, tú puedes llamar a la Che y que la Che ni te conteste, y eso te lo dicen todos los alcaldes de todos los colores. Entonces el problema es desde hace muchos años y el problema es grave porque se está todo el día enzarzando, esto no es mío, esto es de carreteras, que todos los que nos hemos dedicado a este mundillo o como abogados o como alcalde conocemos las tragaderas y parsimonia que tiene la Che del Ebro y la del Guadalquivir y la del Guadiana, porque por lo que me han dicho son todas. Entonces aquí últimamente, bueno, hicieron lo de Alfaro porque era una situación de emergencia, pero el problema es que no le deja hacer a los alcaldes, no le deja tomar decisiones de urgencia a los municipios, a los ayuntamientos, pero tampoco viene y lo hace él. Y si se puede enzarzar un par de años con que esto es de carreteras o esto es mío, mejor. Entre tanto, como hemos podido comprobar con la Dana en Valencia, quien va a pagar el pato si el río se desborda es el municipio, es el ayuntamiento, y los otros siguen diciendo son galgos o son podencos. O sea que el malestar contra la Che es generalizado. Yo me quedo así, digo, pero ¿y esto no se puede cambiar? Esto es hace años. No, ya lo sé, pero digo, no sé. La verdad de todo se tiene que aprender, ¿no? De todas maneras, escuchas a los expertos y sí que hablan que el modelo de gestión que tenemos en España de cuenca única, que no debe ser el frecuente en otros países, es un éxito, porque en otros países esa gestión de la cuenca está fragmentada dependiendo del territorio, del lander, de la región, de lo que corresponda. Aquí, sin embargo, esa gestión unificada de todo el río Ebro, que depende de un órgano administrativo específico, pues parece que resulta bastante exitosa. Esta medida de la limpieza de los cauces, pues es una más de las que desde luego habría que adoptar. Lo que parece que comentan los expertos, que tampoco conviene hacer ingeniería excesiva en el flujo del río, porque también puede provocar problemas. De hecho, curiosamente, el río más intervenido a través de distintas medidas de ingeniería en España es el Ebro, y resulta que es el que provoca habitualmente más inundaciones. Entonces parece que hay que compatibilizar medidas de limpieza y de saneamiento, de dragado, por supuesto, las medidas de, pues eso, ir realizando embalses que vayan permitiendo ir de alguna manera secuenciando el agua, también naturalizar el río. Parece que es una política conjunta estratégica que bueno, en el mismo sentido que comentaba antes Julio, pues gastar dinero en eso no resulta nada atractivo electoralmente, pero se ha demostrado que es muy necesario y sobre todo hacia la crisis climática a la que nos dirigimos, pues parece que es especialmente oportuno. Pero desde un punto de vista general, desde luego, y contando con todos los órganos competentes. Pero habrá que devolverle la competencia al que ve la necesidad más rápidamente, que es la corporación. O desde luego que la Che pueda, o sea, decida más rápidamente, que no sea un procedimiento administrativo larguísimo, que se quede sin respuesta. Para contestar que se quede sin respuesta o para contestar muchas veces, eso es de carrera. Eso es. Eso no. Hablando ahora sí de competencias, como dices tú, y estás diciendo que para darle a un botón, ¿no? Por ejemplo, en lo que ha pasado en Valencia,
que uno ya sabe cuándo viene el peligro, ¿no? Que por qué tiene que haber el supermando, el sobremando y el más mando para darle si ahí se salvan vidas y se pierde mucho tiempo, ¿no? No sé si he dicho una barbaridad, que me estáis mirando con cara rara, pero bueno. Es que al final dices, o sea, el responsable que está ahí sabe darle a ese voto. ¿Por qué tanta guerra de competencias como la que hemos visto y que ha provocado pues que más de 200 personas hayan muerto? Sí. Pues porque esa alerta no llegó a tiempo. Hablaba antes con la delegada aquí en La Rioja de la EMET y sí que dijo que la EMET sí que alertó de ese riesgo rojo, pero que llegó por 12 horas más tarde. Sí, pero la EMET lo dio. Sí, pero ha dicho ella. Yo estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento. Háblale a un ciudadano que está ahí sufriendo las consecuencias y le hablas de lo que dijo la AEMET, que probablemente no sabe ni lo que era. Porque no hablamos en siglas pensando que... Entonces, la Confederación Hidrográfica del Júcar, a ver qué tenía que ver en esto. El gobierno, la Generalitat Valenciana, el gobierno de España. Oiga, váyanse ustedes a hacer puñetas, ¿no? Y perdonar la expresión. No, yo en esto... Ahora Toya, ya sé que... de buscar soluciones, pero en su momento habrá que buscar responsables pero hay determinadas cuestiones en las que no se puede jugar a si esto es mío o es tuyo, esto es de todos. Y se tienen que poner de acuerdo inmediatamente. Entonces no puede ser que 4 días después, ahora ya han pasado 2 semanas, se siguiese discutiendo en quién eran las competencias, si podía entrar, si que para que viniese el ejército me lo tienes que pedir o lo tengo que mandar. Eso yo creo que son cosas que son inadmisibles e incomprensibles para el ciudadano normal. Y espera, solo una cosa más. Es que hay unas cosas que solo entendemos los políticos, solo las entendemos nosotros, la gente no. Y los que le hacemos un daño enorme, por ejemplo, al Estado autonómico, ahora somos los políticos. Porque si la gente no entiende que nos seamos capaces de poner de acuerdo el Estado, la autonomía y todos los organismos, pues ¿para qué me sirve? Prefiero que mande uno y todos los demás fuera. Es decir, yo estoy seguro que en este momento hay alguno algún partido contrario al Estado autonómico que está encantado de estas descoordinaciones porque así han crecido en otros países, ¿no? Porque la gente busca, pues un líder, un referente, y si ese líder o ese referente no se le da de manera natural y con el acuerdo de todos, pues realmente flaco favor estamos haciendo a la gente, por supuesto, y al trabajo de las instituciones. Sí, pero si eso es compatible con algo que yo creo que en estos momentos hay que reconocer, que ha habido mucha mensaje para inducir a confusión, estamos de acuerdo, pero yo escuché el otro día, 2 veces le he escuchado al jefe de al teniente general Marcos, que es el máximo responsable de la UME, y lo explicó meridianamente claro. Es que el problema ha sido que el máximo responsable en ese momento, en el estado en el que estábamos, estuvo 5 horas desaparecido, y que la consejera de turno, a la que conozco porque fue senadora y que de verdad que me parece una tía valiente, se acoquinó, y mientras no localizara a la persona que tenía las competencias para pedir y para ordenar, las 2 cosas. Pero el resultado, coincido contigo en que al ciudadano eso no le sirve de nada. Claro. Entonces ahora habrá que... Pero Toya, yo creo que queda poca gente en España que no está de acuerdo contigo en que Mazón lo ha hecho fatal, que es peor, es imposible. Pero no tenía más que pedirlos, pero era quien tenía que pedirlos. Bien, era quien tenía que pedirlos. Y lo que no se puede, sí, claro. Lo sé, lo que decía Julio, pero te da igual. Estoy de acuerdo, pero lo que no puedes es decir por la mañana. Primero, que ha habido ocultación. La gente tiene que estar muy cabreada con dónde estaba, en una visita de trabajo, con un empresario. Luego resulta que no estabas con el empresario. La gente lo que quiere es transparencia en estos casos, transparencia y respuestas rápidas. Sí, y lo que no se puede decir por la mañana, podríamos decir, ¿no? Medias verdades que han inducido a mentiras. Sí, pero es ¿Que es así? Si tienes toda la razón. Yo creo que en este momento Mazón, por ejemplo, es un problema.
para el ciudadano, porque ha demostrado la verdad cada día que no es capaz de llevar adelante esta situación, y ahora que habla que va a destituir a 3 consejeras, pues como lo destituye a 3 consejeras y se quede él, yo creo que peor le van a ir las cosas todavía. Y yo creo que también es un problema para el Partido Popular. A estas alturas estoy convencido también de que si se pudiese resolver el asunto políticamente con la dimisión de Mazón, mañana se la pedían. El problema es que te quedas sin gobierno, dependes de Vox para volver a formar un gobierno si quieres, claro, y si no hay que convocar elecciones. Julio, en fin, pero resulta miserable que para ocultar que efectivamente es un político achicharrado, pero más que nada porque ha ocultado, ha dicho medias verdades. Hombre, Sánchez tampoco está mucho más libre, tampoco. Yo creo que va mucha diferencia, pero bueno, no ha estado a la altura. Para lo que voy es que intente desviar la atención vetando o paralizando la designación de Teresa Ribera como vicepresidenta y como comisaria esta mañana en Europa. A mí eso sí que me parece pegarse un tiro en el pie, porque a nosotros nos interesa tener una persona importante y relevante en las estructuras de la Comisión Europea, la Comunidad Europea. Esa es la verdad. Pero tiene que dar explicaciones Teresa Ribera, también de la parte que le corresponde en la gestión. Aquí. No, aquí. Ya, pero es que lo ha parado en Europa. Ministra. Es que lo han parado en Europa. Pero las tiene que dar aquí también. Yo hablo aquí, que no te digo que no. Pero aquí. Sí, pues las explicaciones es que estuvo llamando a Mazón, y Mazón es que estaba haciendo una entrevista de trabajo en un reservado. No me digas esas cosas. Bueno, pero luego tenía también la agenda mientras estaba defendiendo su candidatura y no tomó las decisiones que podía haber tomado. Que todo el mundo tiene que dar explicaciones, pero vetarlo, pero en su foro, aquí, es política nacional, trasladar temas de política nacional una cosa con la otra. A Europa es un error que lo único que hace es provocarnos crisis reputacionales como país. Bueno, las imágenes de la catástrofe yo creo que han causado la mayor crisis reputacional ya por sí que podíamos tener. Cualquiera que viera las imágenes pensaba que era esto. No voy a poner un ejemplo de un país concreto para no ofender a nadie, pero vamos. Y como siempre sigo defendiendo la segunda descentralización, por los que se han estado a la altura han sido como casi siempre, por otra parte. Los alcaldes. Claro, tú sabes que la Constitución preveía una segunda que nunca más se supo. De competencias, y las comunidades autónomas dijeron, ay, yo no quiero. Sí, eso es así. Ninguna. Y a lo mejor es que había que replantearse eso, que la Constitución lo preveía. Respecto a lo que comentabais, a un nivel más general, y sin entrar en responsabilidades particulares políticas, que yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, que en el momento previo a la catástrofe me parece que el principal responsable es Mazón, no el único, pero desde luego el principal responsable, y después de la catástrofe yo creo que el presidente del gobierno también tiene un gran nivel de responsabilidad porque podía adoptar determinadas medidas que esperó 5 días para adoptar. Y es más, tú hablas con voluntarios, varios amigos míos que han tenido la oportunidad de irse a Valencia a ayudar, los bomberos de Logroño que han estado allí, y te dicen que todavía, o sea, la presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que ha enviado presuntamente el gobierno de España es limitada y con limitada. Los que han necesitado, los que ha pedido. No, pero que no es cuestión de pedirlo, que es un país único no es un Estado confederal, entonces no tiene por qué pedirlos, tenía que él de motu propio designar todos los recursos necesarios para actuar allí. Sí. ¿Te imaginas en los titulares en contra del, pues da igual. Del presidente autonómico? Pues aguantas los titulares, Toya. Haces lo que tienes que hacer. Contra el presidente de la Pues bueno. De todas formas, el problema yo creo que es previo, que es legislativo, porque justo es lo que comentabais. ¿Cómo puede ser que los organismos que tenían la información no sean también después los que tomen la decisión? O sea, esto es como si en una empresa resulta que las decisiones financieras la tiene que tomar el director de recursos humanos. Pero si la información la tenían ellos, si tienen la comunidad autónoma una funcionaria que en tiempo real iba mirando, pero yo me refiero iba mirando cómo evolucionaba. ¿Por qué no sucede como en Estados Unidos, por ejemplo, que la información la tiene la Confederación Nacional de Huracanes, y la Confederación Nacional de Huracanes tiene competencias informativas y también ejecutivas? Es la que puede tomar en ese momento la decisión de corto carreteras, elevo el nivel de alerta roja, lo que fuera. Quiero decir, aquí el problema es que había unos órganos que son los que informan, la UME no podía intervenir mientras el organismo autonómico competente no tomara la decisión, total, todos los recursos paralizados simplemente por una cuestión puramente burocrática. Todos los recursos paralizados simplemente porque no estuvieron a la altura de las personas que estaban a cargo, y porque no puede la consejera de emergencias, y ya te digo que es una mujer inteligente, pero que se le vino grande y se agobió, y quien tenía que estar ahí no estaba desaparecido. Y lo que no puede ser es que
no supiera ni siquiera que existía un sistema de alertas eso es infame. A los móviles, cuando aquí hemos recibido hasta de Pamplona. Eso es aquí hemos recibido de la M de Pamplona alguna vez. Es que el ejemplo de las dos consejeras, pésimo. Una por la poca empatía que tuvo con los familiares de la Pero más allá de la capacidad de las personas, que desde luego es cuestionable, el propio sistema de coordinación de competencias, la propia burocracia, yo creo que debería revisarse. Pues sobre todo el que tiene la información, que lo ejecute, que pueda tener competencias ejecutivas. Es que Cataluña se ha espabilado, porque esta tarde tenían ya otra vez alerta roja y ya les habían mandado a todos. Tengo una hija que vive en Tarragona. Es que si 2 semanas después pasaron. No los mandan a trabajar, pero es que tampoco les dejaron ir a trabajar la semana pasada con alerta naranja. Correcto. Hicieron lo que debían. Y aquí nos encontramos con un presidente que cuando la universidad dijo que no vengan a clase, dijo que le parecía desproporcionado. Hicieron lo que debían. Que habrá que mejorar protocolos, seguro. Que todos podían haberlo hecho mejor, también. Pero yo no creo que se pueda hacer ser equidistante en este caso. No, momento previo, Mazón, momento posterior al gobierno de España, porque esto no es un Estado confederado. Lo cual nos debe de llevar, efectivamente, a que a lo mejor tienen que tener más competencias en la materia. Puede ser. Bueno, problemas tiene Mazón para estar en la calle, porque se le presentan los vecinos y lo increpan en medio de la calle, y eso, cuando un político no tiene esos problemas, difícil lo tiene, ¿no? De sobrevivir. Pero hoy, por ejemplo, el rey creo que iba otra vez a Valencia. A Pedro Sánchez lo tenemos en la cumbre de Bakú, en Azerbaiyán. Teresa Rivera en Europa, ¿no? Entonces, no sé cómo se siente el pueblo, que es lo que yo decía, que al final estamos diciendo que el responsable primero es Mazón, pero que también hay muchos responsables que tendrían que dar la cara. Sí, la verdad es que la imagen de un liderazgo no existe en este caso. Lo que existe es todo lo contrario, ¿no? De una descoordinación, porque además ya nos hemos derivado enseguida. Todos estamos expectantes, bueno, yo en concreto no, pero creo que mucha gente, a ver si Mazón el jueves destituye a las consejeras. Es lo de menos ya. Pues la verdad es que me parece irrelevante en este momento que ese sea el debate. Me parece irrelevante, o sea, cómo están, ya está. Y cuando proceda, pues yo creo que se tendrán que ir a casa todos, y que el presidente del gobierno también tendrá que asumir las responsabilidades que las tenga. Estoy completamente de acuerdo con Ángel en que hay un primer responsable, que es Mazón, pero a partir de que uno se da cuenta de que no puede con la situación, el presidente del gobierno tenía que haber actuado más. Pero bueno, es mi opinión, ya está. No la quiero discutir. Si no ponía nivel 3, no podía. Y aún así dijo, quiero aquí a 6 ministros. Podría hacerlo perfectamente. Pero bueno, no lo vamos a discutir. Y desde luego no me veo yo a un presidente de gobiernos viendo que un territorio español se inunda y la gente se muere y dice, no, yo hasta que no me ponga el nivel 3 el presidente autonómico no hago nada. No me lo creo. No me lo creo, ni con protocolo ni sin él. Y si no, sería un canalla si hace eso. Entonces no lo creo. No creo que eso haya sido de esa manera. Tenía la capacidad y la competencia perfectamente, y ha tenido todos los efectivos que ha ido pidiendo. El problema es que yo te voy a decir, también te voy a decir una cosa, Toya. A mí me parece que estas riadas, esta dana, no es posible que una comunidad autónoma la resuelve solo, De ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Estamos de acuerdo. Vamos. Y no sé, el otro día alguien me daba un dato. Cuando se hablaba, es que si mandas al ejército a ver cómo los organizas, dónde comen. Me dijo, es que hay 5.000 militares acuartelados ya en el entorno de Valencia, que ya tienen el sitio donde viven, donde comen y donde tienen el material, que no era más que decir, uno se tendrá que desplazar 80 kilómetros y otro 120, pero no más. ¿Qué demonios hacen 5.000 militares acuartelados hasta que 5 días después se da la orden de que pueda entrar el ejército? Es algo incomprensible. ¿Te gustaría también que hablaseis, que nos quedan 2 minutos, de Feijóo, como ha quedado aquí también, porque le pidió a Mazón? Déjame dar un dato. Yo ya no, eso todo para Toya. No, un dato, que no voy ahí, intento avanzar y ser positiva. Hace unos años la Universidad de Valencia hizo un estudio que costaba 150 millones de euros,
para... Pues ya es estudio. Sí, pero simplemente para cómo minimizar los posibles daños de riadas, porque dónde están 70 municipios en Valencia se sabe, y dónde tienen las rieras, y que son zona de riesgo. Y lo guardaron en el cajón y nadie le quiso hacer ni puñetero caso. El gobierno de turno no quiso gastarse 150 millones de euros, que es lo que hubiera costado, pues a base de replantar, limpiar, pagar, etcétera, e incluso desviar, como se hizo con el Turia en su momento. El río Turia se desvió para evitar nuevos desbordamientos. Y de aquellos polvos vienen estos lodos, y nunca mejor dicho, que es que hay veces lo que se entiende como gasto no es gasto, es inversión. Y en este caso un simple estudio que decía 150 millones de euros hubiera minimizado y hubiera ahorrado muchas muertes. Bueno, es que hay muchos proyectos en inversiones que están ahí y que tampoco no tienen dinero, no los han ejecutado y están hechos los proyectos. O sea que... Bueno, y los ejemplos de las presas en La Rioja, pues fíjate el tiempo que han tardado en ejecutarse, pero en todos los sitios, ¿eh? O el Plan Hidrológico Nacional, que todo el mundo, que hizo Aznar, que todo el mundo se llevó las manos a la cabeza, fundamentalmente porque entraba en competencias que entre autonomías no se llevaban bien o no. Bueno, pues si eso se hubiese hecho, probablemente nuestras cuencas y nuestro sistema hídrico sería mucho mejor. Hombre, si era el trasvase no, del pero Ebro, es que eso, Andalucía, pero para hacer más campos de golf, yo soy la primera que apoyaba a los aragoneses. El trasvase del Ebro iba a Cataluña, no iba a Andalucía. Y a Valencia. Pero eso es a lo que los socialistas lo redujisteis. El Plan Hidrológico Nacional era enormemente ambicioso. Y el proyecto del trasvase del Ebro era solo uno. Europa le dio la razón. Era solo uno. Pero bueno, de todas maneras, hoy hablamos de agua, pero otro día hablamos, si queréis, de incendios, que pasa exactamente lo mismo. Bueno, lo tuvimos, tuvimos el ejemplo hace 3 años y me parece que no se ha aprendido ninguna lección. Y no se ha aprendido ninguna lección y pasa exactamente igual. Y los alcaldes y los ayuntamientos dicen exactamente lo mismo. No les dejan limpiar. Hay que limpiar el monte, ¿no? Claro. Y hay que dejarles a los ganaderos, que son los que saben. Claro. Y hacer incendios controlados, inundaciones controladas, que es que se puede hacer esos simulacros. Pues otro día hablamos de incendios, entonces. Cuando llegue más el verano. Que siempre están ahí. Bueno, mira, tenemos un incendio otra vez en La Palma, Los Pobres. Sí. Sí, importante, sí, también. Gracias a los tres, como siempre, un placer. Gracias. Les dejamos ya a ustedes con la programación aquí habitual de las 7 de La Rioja. Adiós, descansen, buenas noches.